agradeciendo al comité organizador que me permite desarrollar este tema que tiene una relevancia significativa en nuestro país, por lo que veremos dentro de unos instantes, considerando en este momento que esta enfermedad conocida como tosferina se constituye como una enfermedad emergente o en todo caso reemergente en lo que viene a ser el impacto en la salud infantil y sobre todo en la selva del país. Hay que recordar, dentro de los conceptos principales, de que la tosferina o tos convulsiva viene a ser una enfermedad respiratoria aguda, a pesar de lo prolongado que suele ser el cuadro de tos, se considera como una enfermedad aguda de la vía respiratoria, de mucha contagiosidad, vamos a verlo luego, y también de una larga duración de aproximadamente 2 a 3 meses, e incluso una vez que se recupere el paciente y este paciente tiene problemas respiratorios virales, puede reactivar nuevamente los accesos de tos llamados quintosa por sus características. Esta enfermedad afecta principalmente a niños menores de 5 años, lo cual no quiere decir que los niños en etapa escolar, adolescentes o adultos estemos libres de riesgo. Claro que sí, también podemos presentar problemas asociados, pero la morbilidad más importante se da en la población preescolar y sobre todo en los menores de 3 meses, en los cuales puede haber una letalidad por encima del 1%. Recordemos que la tos ferinotos convulsiva es producida por una bacteria gram negativa denominada Bordetella pertussis y que en este momento a nivel mundial, no solamente a nivel local o regional, causa, ¿no? Es una causa importante de incluso mortalidad infantil en lactantes pequeños, a pesar que en nuestro país se ha incorporado un programa preventivo, una estrategia de prevención por la cual se aplica una vacuna a la gestante, con el fin de prevenir justamente la enfermedad en el recién nacido y en el lactante pequeño. Hay otro término que se emplea mucho en la práctica cotidiana, cuando pasamos las visitas, cuando estamos con los médicos residentes, y es aquellos cuadros que pueden semejar a la tosferina, sobre todo en menores de 6 meses, o también pueden darse cuadros más atenuados que la tosferina, cuyas características vamos a ver luego. O bien, ¿no?, tenemos cuadros intensos en los cuales no se puede demostrar la presencia de Bordetella pertussis. Cuando no se demuestra la presencia de la Bordetella pertussis, hablamos de un síndrome pertusoide o también llamado síndrome coqueluchoide. Generalmente los cuadros coqueluchoides son virales en lactantes pequeños. Pueden deberse a virus influenza, a sincitial respiratorio o parainfluenza, entre otros. Sin embargo, también dentro del síndrome coqueluchoide se pueden englobar dentro de las causas infecciosas gérmenes atípicos como micoplasma y clamidia. No hay que dejar aparte porque hay todo un tema también con causas no infecciosas que lo pueden causar. Muy bien. Como vemos, y ya le había adelantado un poco, hay otras bacterias, incluyendo la Parapertussis bronquiséptica, que pueden dar cuadros más atenuados de tosferina y que son considerados como síndromes coqueluchoides, a pesar que para el reporte del CIE-10 uno puede poner tosferina de vía Bordetella parapertussis, ¿no?, u otras bordetelas, como se menciona, o también tosferina sin otra especificación, que englobaría a los síndromes de coqueluche. Vemos que moraxela, micoplasma y clamidia también pueden causar cuadros de tipo coqueluchoide. Dentro de los agentes virales mencionados, ya comenté algunos de ellos, incluimos el metaneumovirus también, es un virus emergente que no tiene más de 30 años dentro de lo que viene a ser el reporte de enfermedades a nivel mundial, y también el rinovirus. Vamos a ver ahora algunos aspectos epidemiológicos de la tos convulsiva. Ya mencionamos cuál es el agente y todos lo conocemos. El reservorio es el ser humano, por lo tanto, es un patógeno exclusivo humano. Y si se aplicaran todas las medidas que se pueden dar, sobre todo en estrategias preventivas, podría ser controlado y eventualmente en un futuro erradicado. Lamentablemente no puede ser así porque también las bacterias tienen mecanismos de evasión de respuesta inmune y también mecanismos por los cuales generan resistencia a la vacunación. Hay que recordar de que los principales reservorios de la tosferina son, los adolescentes, se me pasó, por acá, y los adultos. Muchas veces los adolescentes y los adultos cursan con cuadros de tos moderada, aquella tos que muchas veces de repente alguno de ustedes la ha padecido, que le empieza a picar la garganta y les hace salir de un ambiente como este para poder toser afuera con más facilidad o tranquilidad. O de repente en la noche estamos descansando y nos despertamos bruscamente con un acceso de tos muy intenso, como que nos produce ahogo, y esto se repite día tras día, incluso semana tras semana. Cuando estamos con el grupo de amigos nos molestan, ¿no? Dicen, oye, ya esté pues por lo menos un becano, ese que estés con TB, ¿no? O de repente uno piensa, de repente es asmático, andas a ver por un neumólogo, ¿no? Esa es la característica en el adolescente y en el adulto. Y justamente el adolescente adulto, que también puede ser un portador asintomático, es el principal reservorio de esta enfermedad.
No solamente en los países desarrollados, como he puesto en la diapositiva, también en los países en vías de desarrollo. Lo que pasa es que la enfermedad se manifiesta más en la población infantil en los países en vías de desarrollo. Un punto importante a considerar es la contagiosidad de la tosferina. Si recordamos un poco las lecciones aprendidas del COVID, se manejaba un modelo matemático denominado número reproductivo básico, o R sub 0. Entonces, aprendimos a establecer más o menos la contagiosidad de una persona que padece una enfermedad, valga la redundancia, infectocontagiosa, y de transmitirla a un grupo de susceptibles, como es el caso de sarampión, en la cual estamos hablando que una persona puede contagiar hasta 19 personas que están a su alrededor cerca. Entonces, el R sub 0 es de 16 a 19. Entonces, como vemos, el R sub 0 de la tosferina es bastante elevado, de 15 a 17, y está prácticamente a la par con sarampión. Es altísimamente contagiosa, mucho más que la varicela, a pesar que la varicela se transmite también por aerosoles. ¿Ok? El sarampión tiene la ventaja con respecto a tosferina que se transmite eficientemente por aerosol, y además entra por la mucosa de la conjuntiva, cosa que no pasa con la bordetela, que entra por nasofaringe. Y como vemos, la transmisión de la tosferina se va a dar fundamentalmente por contacto con gotitas de fluje. También puede ser por aerosol, pero es fundamentalmente por gotitas de fluje que son expulsadas al toser. Posteriormente vamos a ver el periodo de contagiosidad, o sea, de cuándo a cuándo la persona que padece esta enfermedad está contagiando. Veamos algunos puntos de la situación actual. O sea, vamos a ver algunos aspectos epidemiológicos, primero globales, como vemos en esta diapositiva. Ahí tienen ustedes la fuente. En esta diapositiva se puede ver el total de casos de tosferina que se han reportado a nivel global. Y si observan la gráfica, después de la pandemia, bueno, en plena pandemia de COVID en adelante, se han incrementado significativamente los casos que están en celeste, ¿no es cierto?, en la gráfica en celeste o en las líneas, a nivel global, a nivel mundial. Y si nosotros complementáramos esta imagen, por ejemplo, con las coberturas vacunales, vamos a poner un ejemplo, Europa, las coberturas vacunales para tosferina no llegan ni al 50% en este momento, en países europeos, y es por eso que está presentando rebrote de tosferina en diferentes países, sobre todo de los llamados países del este, ¿no?, del bloque del este. En la parte inferior, felizmente, ¿no es cierto?, vemos en la región de las Américas cómo se está comportando la tosferina, con una disminución sostenida. Sin embargo, las coberturas de vacunación que existen en América Latina no superan el 85% en global. Estamos nosotros entre los países que llegamos solamente a un 83% de cobertura. Cuando hablamos de protección para la tos convulsiva, tenemos que referirnos a la vacuna pentavalente, que es la que protege contra la tosferina. Y para poder marcar el predictor, ¿no es cierto?, de vacunación o de protección, tienen que ser por lo menos 3 dosis de vacuna antes del año de edad. Entonces, solamente estamos llegando al 83-84%. Idealmente es 95%, como lo saben todos, ¿no? O 90% al menos, ¿no? Pero estamos en 83%. Y a pesar de ello nos venimos recuperando con respecto al COVID. Avanzamos un poquito más. Esta es la situación en Estados Unidos. En los Estados Unidos vemos que también han tenido una disminución, pero luego han tenido un repunte en el 2024, también en el 2025, sino que no hay una tabla actualizada. Y algo importante que se ve es, por lo menos en los Estados Unidos, es que como vienen con programas fuertes, robustos con respecto a lo que es la protección del neonato y recién nacido, vemos cómo los pequeños, sobre todo en los últimos 2 o 3 años, hubo una disminución. Sin embargo, en el 2024 y también 2025 aparece un nuevo incremento de los casos, como ven ustedes en la parte final. Menores de 6 meses está en azulito, ¿no?, y de 6 a 11 meses en anaranjado. Vuelve a aparecer nuevamente el reporte de casos, ¿no?, en los Estados Unidos. Perú, ¿no? Bueno, antes de ello, este reporte, ¿no? La OPS, en más o menos a mitad del año, en junio, emite esta alerta epidemiológica reportando un incremento sostenido en algunos países de la región, de las Américas, entre ellos Perú, ¿no? Lo incluye dentro de los países de riesgo. ¿Debido a qué? Esta es la sala situacional del Ministerio de Salud. Ustedes pueden también ingresar y revisarlo. Y vemos cómo este año, 2025, la situación ha resultado dramática, sobre todo porque se han prácticamente multiplicado, no voy a mencionar si es 20, 40, 80, simplemente multiplicado los casos de pertusis con respecto al año 2024. Tanto así que tenemos el reporte, como vemos, acumulados hasta la semana, creo que es 34, por ahí está, 3.164, pero eso es preocupante y más lo es la letalidad. Han fallecido 42 personas, o sea, 42 pequeños han fallecido en este periodo. Y sobre todo, más del 95% en la región de Loreto, en Daten del Marañón.
En mi instituto falleció un paciente con tos ferina y su hermano gemelo sigue todavía en cuidados intensivos, no ha podido salir de la unidad de terapia intensiva, estamos hablando de agosto, del mes de agosto. Ambos gemelitos nacieron en el San Bartolomé. Uno de ellos ingresó al San Bartolomé, coqueluche grave, pasó al niño y lamentablemente falleció. Y su hermano se interna con coqueluche unos días después y hace coqueluche severo a la semana de internamiento. Pasó a cuidados intensivos y sigue allí. Lamentablemente no ha podido bajar todavía. Vemos entonces el incremento sostenido en los casos que existen en nuestro país. Esto es un apunte de un observatorio que se denomina Mesa de Concertación. En la Mesa de Concertación también justamente revelan, ¿no?, las características, cómo se viene presentando la enfermedad. Y ahí compara, ¿no es cierto?, como ven ustedes, los casos en el 2024 y 2025. Y especifican, sobre todo en esta provincia de Aten del Marañón, ¿no?, que es donde se viene presentando la mayor cantidad de casos. ¿Y esto por qué? Porque históricamente, y seguramente algunos lo saben, si han hecho serums por la zona de Loreto o han trabajado por allá, o somos curiosos y revisamos de repente las estadísticas del MINSA, lamentablemente Loreto está ubicado entre una de las regiones en las cuales tienen menos coberturas de vacunación, ¿no? Bien. Es por ello que les presento esta diapositiva para poder afianzar lo que he estado en gráfico. En el 2025 se ha incrementado prácticamente a 57 casos por millón de habitantes y en el 2023 era 3.9 nada más, lo que le comentaba hace un momento. El brote se concentra principalmente en la Amazonía. Si bien es cierto que se ha reportado en el norte, se ha reportado acá mismo en Lima, la letalidad mayor y la morbilidad mayor se da en el Aten del Marañón, que queda en Loreto, en Andoas y en otras zonas cercanas, ¿no? Entonces, se menciona de que los casos nuevos se han multiplicado por 14 en los últimos 2 años y actualmente, como les comentaba, hay 3.164 casos y 42 fallecidos. Lo que demuestra el análisis de los últimos 25 años es que cerca del 48% de los casos han ocurrido en Loreto, fundamentalmente en Loreto. Y Daten del Marañón acumula cerca del 26% del total de casos, ¿no? Si bien es cierto que es una enfermedad inmunoprevenible, como todos sabemos, la tos ferina, Loreto ha mantenido coberturas bajas, lamentablemente, de vacunación, hasta el mes de junio del 2025, donde se ha logrado alcanzar solamente un 41% de la cobertura esperada. Por otra parte, la ENDES, que es otra fuente de información, ¿no?, que es Encuesta Nacional de Desarrollo y Salud, menciona que la vacunación sigue marcada por grandes desigualdades económicas o en todo caso socioeconómicas. Y aunque se introdujo ya la vacunación en las gestantes a partir de la semana 20 del embarazo hasta la semana 34 o 36, y esto podría reducirse en un 81% el riesgo de que haga ya pertusis en pacientes no protegidos menores de 6 meses porque se benefician con la transferencia pasiva de los anticuerpos de la mamá cuando recibe la vacuna en el momento adecuado. Lamentablemente la cobertura aún sigue siendo limitada. Solamente un 56% de las gestantes recibieron en el año 2022, según un estudio que fue publicado en el Lancet Regional Health. A propósito de ello, justo le presento esta publicación que va a salir recién, que habla de 25 años de brote de tos convulsiva en la Amazonia y un llamado a fortalecer la equidad. Entre ellos el doctor Celis, que es un médico pediatra muy activo en la zona, Martín Casapía también, que es muy activo en la zona de la selva, han logrado esta publicación importante. Es un comentario que lo hacen en esta revista Lancet Regional, en la cual detallan la realidad en el Loreto y las características también de la población, ¿no? Felizmente que hay aceptación, lo que lamentablemente falta es, en todo caso, el apoyo gubernamental para que exista el acceso de la población a la vacunación y también la inaccesibilidad, definitivamente. Acá tenemos otro cuadro de cobertura de vacunación regular que nos ayuda a entender el problema justamente en Loreto. Vemos cómo aquí, ¿no?, la cobertura con B, primero que nada, pentavalente, entre el año 23, 24 y 25, vemos ahí, me voy a acercar un poquito más para poder revisar, ahí tenemos la vacuna de PT con 3 dosis, con una cobertura, ¿no?, del 75%, en el caso del año 2024, 79%, 84%, perdón, 2023, y la cobertura del año 25, entre enero y mayo, estaba llegando solamente al 32%. Si proyectamos hacia diciembre, posiblemente no se llegue ni siquiera al 70%, aparentemente, según el reporte que hace aquí el MINSA mismo. El MINSA mismo reporta ello.
Y las coberturas por departamento. Vemos cómo Amazonas tiene también de enero a mayo solamente un 28% de pacientes que han recibido pentavalente tercera dosis. Abajo tenemos Huancavelica, 29%, siempre con la pentavalente. En este grupo tenemos Loreto, 28% de cobertura de vacunación con DPT o pentavalente tercera dosis. En Puno, 26% y Ucayali, 28.9%. En resumen, tendríamos que hablar de diversas razones de la reemergencia de la tos ferina, no solamente en el Perú, en la región de las Américas y también en algunos países desarrollados, en otras partes de los continentes. Y dentro de ellos tenemos, uno, la vacunación incompleta. Definitivamente, países desarrollados les sobra vacuna. Lo que pasa es que hay movimientos antivacunas que se oponen a la vacunación como una estrategia de prevención. Mayor virulencia, definitivamente se han hecho estudios por los cuales se ha demostrado que la Bordetella pertussis también tiene que defenderse, obviamente. Como cualquier microorganismo evoluciona y genera nuevos factores de virulencia que no están contenidos probablemente en la vacuna original, porque la vacuna original data de hace más de 50 años, que es la que se utiliza como célula completa, ¿no?, en la conocida vacuna pentavalente o la DPT, a célula completa. Por otra parte, se menciona lo mismo que les comentaba con respecto a la anterior, hay una disminución de la inmunidad generada por la antigua vacuna, y lo otro es que se empieza a detectar, mediante estudios de campo, Bordetella en personas que son portadoras y son los que pueden diseminar la enfermedad a la población susceptible. Rápidamente veamos cuáles son los factores de virulencia de la Bordetella pertussis. Tenemos una tablita en la cual se ven los más importantes. Primero, están divididos en la parte superior aquellas proteínas que le permiten la adhesión de la Bordetella a la mucosa respiratoria. Hemaglutinina filamentosa, por ejemplo, es la principal adhesina, gran potencial inmunogénico, por tanto se utiliza en unas vacunas de última generación denominadas vacunas acelulares, que ya no contienen a la Bordetella completa muerta, sino contienen simplemente ciertas proteínas que son altamente inmunogénicas de la Bordetella pertussis y son sus factores de virulencia. Las adhesinas de Fimbria, que son proteínas también que se utilizan para lo que es colonización de la tráquea, la proteína antiguamente llamada 69 kilodaltons o pertractina, que es una proteína que también permite la unión a células del epitelio respiratorio y un factor de colonización traqueal. También es importante la parte inferior, o no menos importante. La toxina pertúsica, antiguamente, cuando me enseñaban a mí pediatría, se llamaba factor promotor de la linfocitosis, y es justamente la responsable a nivel sistémico que se genere leucocitosis con linfocitosis, y evidentemente esto puede tener problemas muy serios, sobre todo en recién nacidos, en los cuales pueden hacer reacciones leucemoides. Ya de por sí un recién nacido tiene 20.000, 25.000 leucocitos cuando le toman una muestra de sangre. Y estos pacientes, cuando hacen cuadro de Coqueluche, pueden tener cifras por encima de 100.000 leucocitos por campo, lo cual precipita la formación de trombos de leucocitos que se acumulan en la circulación pulmonar, como lo veremos rápidamente luego. La adenilato ciclasa, la toxina dermonecrótica y la llamada citotoxina traqueal. Todas ellas, ¿no?, son, digamos, proteínas que se encargan fundamentalmente de la acción necrótica que produce la Bordetella cuando invade. Hay otras más, ¿no? Sería muy tedioso mencionar otro tipo de sistemas que tiene también la Bordetella, uno para evadir respuesta inmune, ¿no?, y otro también para poder producir mayor daño epitelial. Con respecto a la inmunidad, hay que recordar de que ni la infección natural que podamos padecer nosotros, ni tampoco la vacunación nos van a proporcionar una inmunidad duradera, larga, de toda la vida. Lamentablemente no es así con la tos ferina. Y es por eso que una persona que ha padecido tos ferina puede padecerla después de 20 o 30 años nuevamente. Y se han dado muchísimos casos, ¿no? Y con vacuna, lamentablemente, la inmunidad empieza a bajar rápidamente. Por eso es que se insiste, por una parte, por ser vacunas inactivadas, a germen muerto, se insiste con un mayor número de dosis de vacuna, pero por otra parte también tenemos un esquema de vacunación que antes de los 5 años o antes de los 6, el niño recibe 5 dosis de vacuna contra pertussis. ¿Por qué? Porque la inmunidad se va perdiendo conforme pase el tiempo, ¿no? Es una característica. Los niveles de anticuerpos, por tanto, empiezan a caer a niveles preinfección 5 años después de haber enfermado, o incluso de 5 a 7 años después de haber sido vacunado. Y es por eso que en los países desarrollados, como estrategia de poder controlar, contener la tos ferina, se coloca vacuna a los adolescentes a partir de los 10 años. Una vacuna modificada que vamos a ver luego también. Ahora sí pasamos a los aspectos clínicos de la enfermedad, de la tos ferina. La incubación
es breve, ¿no? De 3 a 10 días, la contagiosidad se puede dar aproximadamente desde una semana después que se inician los síntomas hasta 3 semanas después. Eso quiere decir, ¿no? Ya cuando veamos las etapas de la tosferina, que esta enfermedad puede contagiarse durante toda la fase de catarro, que es indistinguible prácticamente de una infección respiratoria alta, hasta 2 semanas después del inicio de la tos paroxismal. Eh, Hay un dato importante, ¿no? Bueno, nadie va a detectar tosferina en el periodo catarral porque es imposible, salvo que pues uno haga un estudio, ¿no? De cerco epidemiológico. Pero cuando tenemos un paciente en fase paroxismo y le comenzamos tratamiento antibiótico con un macrolido, logramos rápidamente, tanto como pueden ser 72 horas a 5 días, y dejas de contagiar a este paciente. Pero si no recibe el antibiótico, va a contagiar mucho más tiempo la enfermedad. ¿Cuáles son los predictores positivos clínicos que uno observa en un paciente que dice, yo sospecho que puede ser tosferina? Primero, contacto con un adolescente adulto que tiene tos, vacunas incompletas, tos paroxismal puro predominante, que está bien entre un acceso y otro acceso, y el gallo inspiratorio que se presenta sobre todo en niños mayores de 6 meses en adelante. Algunos de 3 a 6 también, pero en neonatos es poco probable que aparezca un gallo clásico. Otros más, vómitos postsusivos, sobre todo en los escolares, tosen y vomitan permanentemente. Neonatos lactantes, bradicardia, apnea, ahogos, respiración boqueante, petequias que puede salir por la tos exigente, como cuando un niño vomita y se llene petequia azucarita, igual sucede con la tosferina, la leucocitosis con linfocitosis o la trombocitosis. Ahora, los predictores negativos, que me alejan un poco de la posibilidad que sea que el niño comience con fiebre y también con la tos exigente y dificultad para respirar de manera aguda en 7 días, por ejemplo, menos, que puede ser un problema viral, que me está haciendo un síndrome coqueluchoide. Que tenga exantema, que puede ser un adenovirus, por ejemplo, ¿no? Dentro de la evolución, o que tenga enantema, o que tenga sibilancias crepitantes, no vaya a ser de repente una bronquiolitis, ya sea por sincitial o de repente por algún otro agente viral, como para influenza. Que tenga linfadenopatías, cosa que no se ve en bordetela, no produce linfadenomegalias, tampoco neutrofilia o neutropenia, como sucede en influenza, por ejemplo. O linfocitosis atípica, que se ve más en infecciones por virus herpes y algunas infecciones virales también. Muy bien, visto esto, pasamos ahora al curso de la enfermedad, de la tosferina. En este gráfico, en resumen, vemos las etapas. Después que se ha expuesto el paciente, vemos que pasa a la etapa de catarro que dura 1 a 2 semanas aproximadamente, generalmente una semana. Vamos a ver sus características en un momento. Hay una fase muy amplia denominada paroxismal, que puede ser hasta de 6 semanas después que aparece ya los accesos de tos intenso, y una fase de convalecencia que puede ser incluso de hasta 10 a 12 semanas. Es por eso que no sé la traducción exacta, pero en China no se dice tosferina ni tos convulsiva, se dice enfermedad de los 100 días o la tos de los 100 días, ¿no? Entonces acá utilizamos el término coqueluche, que es un galicismo probablemente, ¿no? Que habla del grito de gallo, coqueluche o coq, como dicen en Francia, tos convulsa, como dicen en Argentina, por ejemplo, en Uruguay, pertasis o whooping cough, que le dicen en Estados Unidos, como seguramente recuerdan. Y pertusis es el término de tos persistente intensa que se utiliza prácticamente en todos los países a nivel médico, o la tos convulsiva o ferina como tal. Muy bien. ¿Qué sucede con este grupo especial? Recién nacidos y lactantes pequeños. La clínica va a ser inespecífica, incluso no hay fase catarro. Puede estar sin fiebre el paciente, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Tiene un curso atípico, es alarmante, puede o no puede haber gallo, ¿no es cierto? Lo que predomina principalmente son las crisis de apnea y la de tipo síncope, una tos menos intensa sin estridor y una letalidad que puede llegar a ser por encima del 1%. Bueno, qué pena que no tenemos sonido, pero estaba presentándole más o menos las características de la tos en un neonato, ¿no? De la tosferina en un neonato. Ya en un mayor de 3 meses, obviamente preescolares y escolares, presentan 3 etapas. La de catarro, que es de máxima contagiosidad, no se distingue de una infección moderada de vías aéreas superiores, hay tos, hay coriza, puede haber estornudos, lagrimeo y también hay fiebre. Luego pasamos a la fase paroxismal en el paciente. Esta fase paroxismal, por ahí estamos escuchando, ¿no? Dura aproximadamente 1 a 2 meses y una tos ahí sí, de tipo quintosa, con estridor inspiratorio y con cianos. En este caso hay cialorrea, lagrimeo, porción de lengua y ojos. Acá está mejorcito. Esta es una descripción de un libro de pediatría de inicio del siglo XX. Luego que tiene un sobresalto el paciente, comienza, y estando aparentemente sano, sin ninguna manifestación, a asfixiarse, agitar extremidades, respira con dificultad. Se acompaña de un enrojecimiento facial, ¿no? Y una salivación filante que le sale después de la tos que le puede dar 2, 3 a 5 minutos.
Entonces, estos pacientes están siendo atendidos en el hospital, ¿no? Entonces, en todas las salas pediátricas hemos tenido pacientes de este tipo, San Bartolomé, Santa Rosa, Hospital de Emergencias Pediátricas, El Niño y otros más, ¿no? La etapa de convalecencia. Estas manifestaciones que hemos visto empiezan a disminuir paulatinamente, progresivamente. La tos puede quedar, ¿no? Como de repente un estigma en el paciente, reaparece el paroxismo de tos recurrente. Y en lactantes no es raro que el cuadro se prolongue por una coinfección o una sobreinfección de virus respiratorios, porque cuando vienen pacientes, hemos tenido pacientes coinfectados. Ingresan con tosferina, le hacemos el IFI viral, le encontramos para influenza y tiene PCR para bordetela. Y eso se ha visto mucho entre el mes de junio y el mes de agosto en el instituto donde yo trabajo. Por lo menos han sido cerca de 5 o 7 niños que han estado coinfectados con virus respiratorios. En resumen, también acá tenemos otro gráfico, el curso de la enfermedad, ya lo hemos mencionado, vamos a pasarlo rápidamente para que podamos aprovechar el tiempo. En el examen de laboratorio es importante un hemograma que tiene que ser compatible. Cuando hablamos de compatible, tiene que haber una leucocitosis importante, entre 15.000, puede ser incluso más de 30.000 leucocitos, reacción leucemoide, linfocitosis, pero con linfocitos normales. No hay linfocitos activados, ¿no? De reacción viral u otros más. La presencia de un dato importante como es la trombocitosis y sobre todo reacción leucemoide va con severidad la enfermedad. El gol estándar para el diagnóstico lo hacemos en el INS nosotros, o sea, por intermedio de epidemiología mandamos la muestra al Instituto de Salud, le hacemos reacción cadena de polimerasa. Es obtenida por hisopado nasofaringio y es importantísimo hacerlo sobre todo entre la primera y tercera semana de paroxismo de tos. El aislamiento, si bien es cierto que tiene excelente especificidad, pero tiene muy baja sensibilidad, lamentablemente, ¿no? Entonces, yo he pasado de la época hace 30 años cuando hacía pediatrías de la placa tosida, ¿no? Agarraban y al niño lo hacían toser en una placa Petri, ¿no? Totalmente contaminada, crecía todo menos bordetela, ¿no? Ante un niño que tosía frente a una placa. ¿No? Hasta los métodos ya más sensibles que utilizan incluso hisopos de alambre, ¿no? Con alginato en la punta para poder tomar la muestra, es un medio de transporte, y sembrarlos en algunos agares importantes como son Regan Lowe, Bordet Genju. El problema con el cultivo es que hay varios factores que influyen, como es las vacunas previas, o de repente se toma muy tarde en la enfermedad, o el paciente ya recibió macrólidos o sulfas dentro del tratamiento para poder mitigar su tos. También se puede hacer inmunofluorescencia directa. Es una prueba útil, es importante, se puede plantear, también lo hace el INS. Lo que se detecta son antígenos de Bordetella pertussis, también es por hisopado nasofaringio. El problema es que su utilidad empieza a disminuir rápidamente después de las 3 primeras semanas de síntomas, al igual que el cultivo. Acá tenemos un resumen de las pruebas de laboratorio. Arriba el cultivo con una sensibilidad baja lamentablemente 12 a 60%, comparado con cerca de un 99% en el caso de reacción cadena polimerasa. Inmunofluorescencia directa, también tenemos serología, pero la serología en recién nacidos no sirve, o sea, no es útil, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser transferencia de anticuerpos maternos y es raro que expresen IgM. Ahora, muchas veces hacemos serología después de las 2 semanas o 3. Hay una particularidad, en tosferina la IgM empieza a descender a partir de la tercera semana. Lo que aparece es IgG, por eso muchas veces solamente se pide IgG. Y si es muy pequeño, vamos a tener la duda de repente si es anticuerpos de la mamá que han sido transferidos, ¿no? Porque la transferencia de anticuerpos puede haber sido incompleta en una madre no vacunada y no lo protege contra la enfermedad natural. Aquí tenemos, en cuanto al momento de la enfermedad, como ven ustedes las sensibilidades diagnósticas, está acá la sensibilidad, hay una barra, ¿no es cierto?, vertical de 0 a 100% del lado izquierdo. En colores está dado, ¿no?, las pruebas que se están pidiendo en la fase catarral paroxismal. El cultivo, por ejemplo, es útil en catarro y una parte de la fase paroxismal. Reacción cadena de polimerasa se puede prolongar hasta 3 semanas y un poco más, contando la fase catarro incluso. El diagnóstico clínico va a ser evidente en la fase paroxismal y posteriormente la serología, que suele ser positiva por encima de la tercera semana. Está bien, podemos hacer diagnóstico, pero ya no mitigamos la enfermedad, porque también se menciona que si uno precozmente puede detectar la tosferina por clínica y le comienza macrólidos, incluso hay la posibilidad de que disminuya la intensidad de los accesos de tos y no se prolongue tanto como 3 meses. En cuanto a la radiología, si bien es cierto que puede verse un infiltrado periliar, puede haber edema intersticial, hay un patrón típico que se describe, yo solamente lo he visto una vez, nada más en un paciente, que se describe como un aspecto peludo,
que borra la silueta cardíaca, tal como ustedes están viendo en la parte del costado. Es por eso que es una imagen shaggy, como le llaman en Estados Unidos, que tiene que ver con un objeto que se regala en el Día de los Enamorados, ¿no? Por ahí pareció al teddy bear, al osito teddy, ¿no? El shaggy heart, que lo ven ustedes ahí, es un corazón velludo. Y de ahí se adopta el término, ¿no?, de corazón velludo, el aspecto que ven ustedes en la radiografía. En cuanto a las complicaciones que se pueden ver, indudablemente con más frecuencia, menor de 3 meses, y se incrementa tasa de internamiento, hay neumonía, convulsión, encefalopatía y puede haber también síndrome de muerte súbita infantil. El mayor riesgo de severidad, prematuros, menores de 3 meses, falta de inmunizaciones, comorbilidades en el paciente, nace de repente con una cardiopatía, una enfermedad pulmonar crónica por prematuridad, etcétera, etcétera. Las complicaciones que se pueden ver en lactantes mayores y en niños, desde una otitis media aguda, enfisema intersticial o subcutáneo, petequias en diferentes partes de la cara y del cuello, hemorragias subconjuntivales, hemorragia subaracnoidea en pacientes que tienen cierta predisposición, hematoma subdural, pérdida de peso, fracturas costales, rotura del frenillo de la lengua, etcétera, ¿no? En cambio, el problema radica en la tos ferina grave. La tos ferina grave se produce fundamentalmente en menores de 3 meses, incluyendo los recién nacidos. Y este reporte data de hace unos 25 o 30 años atrás. Para ello se tiene que considerar, primero que nada, menor de 3 meses y tener hiperleucocitosis mayor a 100.000 por milímetro cúbico para considerarlo de alto riesgo para que presente tos ferina grave. Estos pacientes, si no reciben tratamiento, se hagan una falla respiratoria por hipertensión pulmonar, hacen shock cardiogénico y pueden morir, ¿no? En el año 93 es que se demuestra la presencia de hipertensión arterial pulmonar en un coqueluche grave, paciente que llega con una taquicardia inexplicable a la emergencia, ¿no? Y lamentablemente a los días fallece. Y a la necrosis se encontraron trombos, pero de leucocitos. Factor de riesgo importante, neumonía y taquicardia, ¿no? Esto no lo vamos a explicar, esto no lo vamos a explicar porque es un poquito complicado, tómenle foto, ¿no?, para que lo puedan revisar. Ahí está la fisiopatología, ¿no?, del coqueluche grave, o en este caso la patogénesis, ¿no? Tratamiento. Objetivos: limitar número de paroxismos, valorar severidad de tos, maximizar dietoterapia si no se nos adelgaza el pequeño, el reposo y que se recupere, sobre todo si es bien pequeñito, sin secuelas. En cuanto a los criterios de hospitalización en los pacientes, que es lo que manejamos en los servicios de pediatría, todo menor de 3 meses, a pesar que el MINSA dice menor de 6 meses, hospitalízalo, es lo que dice MINSA. OMS también dice menor de 6 meses. Hay veces que hay un poquito de flexibilidad, pero si vemos un riesgo social, así tenga 5 o 6 meses, lo internamos también. Lactante mayor de 3 meses, pero que tenga tos paroxismal que le impida alimentarse porque vomita o que duerma. Dificultad respiratoria entre paroxismos, porque recordemos de que la tos ferina es intensa cuando se produce la crisis de tos, pero después el niño está completamente asintomático. No tiene por qué estar decaído, no tiene por qué estar taquimneico, ¿no es cierto? Eso indicaría de repente que tiene una neumonía, que tiene una telectasia, que puede haber hecho de repente hasta un enfisema subcutáneo, ¿no? O de repente hasta un neumotórax, como ha sucedido con algunos pacientes. Deshidratación, compromiso sensorio y fiebre durante la fase paroxismal. Muy bien. Los objetivos que seguimos cuando internamos un paciente. Número uno, a la cama del paciente, a la antigua, ¿no? No estamos como en los Estados Unidos con monitores, nos sentamos y vemos la progresión de la enfermedad. ¿Con qué frecuencia tose? ¿Cuánto tiempo demora el acceso? El color de la piel, está pálido, está cianótico, está rubicundo, hay que poner oxígeno, se tiene taquicardia o bradicardia, ¿no? Hay que poner de repente oxígeno, con cánula porque empieza a desaturar rápidamente. Pasa el acceso, el niño queda completamente irritable, eso está muy bien, que quede irritable, ¿no es cierto? No que quede flácido. Entonces, que se recupere rápidamente de la hipoxemia, en menos de 60 segundos ya está nuevamente con 95-98%. Otro se puede quedar bradicárdico más de 1 minuto, eso no está bien. O que se quede taquicárdico 2 o 3 minutos tampoco está bien, ¿no es cierto? Eso lo vemos en la cama del bebé o en la cuna. Buscar alerta de tos ferina grave, prevenir y tratar complicación y educar a los papás, porque el niño se va a ir tosiendo a su casa. Que no piense que se va a quedar 3 meses por criterio de docencia, ¿no? Para que todos los alumnos lo vean. No, tiene que irse a la casa. Entonces, la mamá y el papá tienen que aprender a tenerlo en la casa. Levantarle los bracitos, saber sacarle la flema de la boca, etcétera, etcétera. Hay cuidados generales. Si es posible, en el centro de atención se le aísla para que no contagie a otros pacientitos. Si no, se separa una cuna de la otra, mínimo 2 metros de separación, porque las gotas de flujo no van a llegar, salvo que la mamá y el papá sean portadores, ¿no? Y también estén contagiando y se pueden contagiar otros bebés. En el instituto, como tenemos un servicio de infectología, le brindamos aislamiento de gotitas de flujo, o sea, aislamiento respiratorio.
se le hidrata correctamente, se aspira secreción durante crisis muy suavemente para no despertar reflejo vagal, monitorea saturación, oxígeno húmedo permanente y también una hoja aparte de monitoreo. El tratamiento antimicrobiano. Fundamental los macrólidos en el tratamiento antimicrobiano. Ven ustedes en esta, disculpen que no tuve tiempo de traducirla, pero yo estoy seguro de que estoy solamente reforzando sus conocimientos y recordamos un poco algunos ajustes. Esto está en el up to date. En la mañana lo saqué para poder actualizar mi charla, que era de hace 2 años, y algunas otras diapositivas. Vemos cómo en menores de un mes se recomienda acitromicina, 10 miligramos por kilo por 5 días, y no se recomienda la eritromicina. ¿Por qué? Porque está asociada con estenosis hipertrófica, el píloro, tal como se menciona allí. No está recomendada porque no hay estudio de seguridad la claritromicina, y sulfas está contraindicado fundamentalmente porque puede incrementar la hiperbilirrubinemia y generar kernicterus. Luego tenemos el grupo de lactantes pequeños. Igual se mantiene 10 por kilo por día, una vez al día por 5 días. Ya se puede usar eritro, claritro también. En menores de 2 meses no se usa sulfa, recién a partir de los 2 meses. Ya lactantes mayores de 6 meses en adelante, la primera dosis es 10 por kilo y luego 5 por kilo por día hasta completar 5 días de tratamiento con macrólidos. En cuanto a eritromicina, 40 por kilo por día, 4 dosis de 7 a 14 días. Esto de acá es lo mismo que la profilaxis. Profilaxis, tratamiento de tosferina es igual. Entonces, si hay un paciente al cual se le detecta y tiene hermano en casa, se le manda para que tome citromicina 5 días. La mamá está tosiendo, de repente allí se le da para que tome citromicina 5 días. ¿Cuándo se refiere a uso de un paciente? Severa dificultad respiratoria, bradicardia, taquicardia, apneas recurrentes, convulsión o coma. Lo voy a dejar ahí, ¿no? Eso también pueden tomarle una foto. Esta es una propuesta de criterios para ingresar a UCI de un paciente con tosferina y cuál es el enfoque terapéutico, que comienza primero con los criterios de riesgo que le he mencionado. Pasa luego, ¿no?, por una serie de etapas hasta que llegamos a la final, que se practica en San Bartolomé, por ejemplo, lo hacen también en el Santa Rosa, en el Revaliati, que es la leucorreducción. Y bueno, en el país se hace exsanguíneo transfusión, ¿no? Porque no hacemos todavía leucoferesis. O de repente lo están haciendo y desconozco, ¿no? Pero lo que se hace es exsanguíneo transfusión para poder reducir la cifra de leucocitos. Y reduciendo, se reduce también el riesgo de trombosis leucocitoclástico o de leucocitos a nivel de la circulación pulmonar. Finalmente, los criterios de alta, por lo menos, ¿no?, los básicos, que tenga capacidad para tolerar episodios de tos sin hipoxia ni bradicardia, capacidad para poder alimentarse o lactar, un cuidador confiable que lo cuide y garantice un seguimiento adecuado y cercano. La prevención, tenemos 3 tipos de vacunas, ¿no es cierto?, contra la tosferina, la llamada DPT a célula completa, la que tenemos arriba, que tiene la borretela muerta, lo tenemos como vacuna triple bacteriana, DPT, o la tenemos también con una vacuna quíntuple, también llamada pentavalente, ¿no?, combinada con los componentes de hepatitis B y hemófilos. Esa es la vacuna, o son las vacunas del calendario del MINSA. Además tenemos vacunas no sistemáticas, o sea que no están fuera del calendario, pero existen en nuestro país. La vacuna DPT acelular forma generalmente parte componente de la vacuna hexavalente, y eso está en este momento apuntando el MINSA a incorporar vacuna hexavalente para mejorar también la aceptación de la vacuna en el lactante pequeño para que no lo hinquen 3 veces, a los 2 meses y a los 4 meses, que le ponen 3 inyecciones en los muslos. La DPT acelular, pero de baja carga antigénica, que se coloca en la gestante, en un futuro ojalá los adolescentes también. Y acá tenemos, miren, la vacuna DTaP, que es fundamentalmente para niños pequeños. Vemos que el esquema es semejante al nuestro, en la vacuna hexavalente, que incluye en su componente la polio. Ya no sería pentavalente polio, sino que sería hexavalente, ¿no? Pero tendría que ser un hexavalente acelular. Es 90% menos las reacciones adversas que se ven con la vacuna célula completa. Menos fiebre, menos dolor, menos episodio de colapso, hipotonía, irritabilidad y otros más. La DPT de adolescentes, que es la misma de las gestantes, como ven ustedes, he puesto un asterisco porque en nuestro país se aplica a partir de la semana 20. Porque en la región, no solamente en el Perú, tenemos un problema severo con las gestantes adolescentes. Y las gestantes adolescentes muchas veces no llegan a la semana 30 de gestación. Ya está dando a luz ya, incluso va preclámptica a dar a luz, ¿no? Y es por eso que se prioriza la vacunación a temprana edad, a partir de la semana 20 de la gestación. Este es el esquema de vacunación del MINSA, que todos conocemos, que incluye las vacunas que ya he mencionado. En conclusión, ya 30 segundos, esta es una enfermedad vigente, representa indudablemente un riesgo importante incluso de letalidad en población pequeña que no están vacunados o de repente están protegidos completamente por la vacunación materna. Es fundamental vigilarla, ¿no?
no solamente los pediatras, creo, a pesar de que lo he puesto ahí, sino todo trabajador de salud, para poder identificarla a tiempo. Esto, claro, requiere métodos diagnósticos más rápidos para poder confirmar. En todo caso, transferencia tecnológica del INS a otros laboratorios para que pueda hacer diagnóstico más rápido. Mantener vacunación al día, ¿no? Es una lucha cotidiana. Muchas veces hay problema de transferencia económica a las regiones para que puedan comprar vacunas, y ese es el principal factor de repente que juega en nuestra contra. O de repente estamos en la selva y no tenemos una buena cadena de frío. La vacunación de refuerzo en adolescentes, idealmente. Por ahora, en mujeres embarazadas en nuestro país, es una estrategia fundamental. ¿Para qué? Para proteger al bebito contra la hospitalización y enfermedad grave, como lo hemos visto. La vigilancia epidemiológica, la reducción de la tasa de vacunación durante la pandemia ha llevado a un aumento de la incidencia, definitivamente, en toda la región de las Américas, ¿no? Y en Perú, Paraguay, por ejemplo, en Haití, en México mismo. Y la falta de diagnóstico rápido puede dar un infradiagnóstico. Y es por eso que muchas veces en otras exposiciones pone un iceberg, ¿no? Donde la punta son los casos que se demuestran y la parte de al fondo son los casos subdiagnosticados de tosferina. Finalmente es necesario implementar estrategias de prevención y mejorar la vigilancia para enfrentar el resurgimiento. Lo tenemos prácticamente a portas en este momento en nuestro país. Doctor Tutaya, mil disculpas, a usted sí me pasó un par de minutos, ¿no? Creo que era importante hacerlo por la importancia de la tos convulsiva en este momento en nuestro país. Muy agradecido.